Amigos, continuamos con nuestro estudio del libro Economía para Todos del autor R.C. Sproul Jr. Y en este video vamos a hablar del capítulo número 2. El capítulo número 2 se llama El problema económico del pecado, la ley, la libertad y el gobierno. ¿Cuál es el problema que hay en el mundo? ¿Será la escasez? ¿Será el problema de redistribución? ¿Será el problema que los ricos son más ricos y los pobres más pobres? Vamos a ver qué nos enseña este estudio. Igual que el capítulo 1, este capítulo comienza con unos fundamentos bíblicos, unos capítulos introductorios a leer. Todo este estudio incluye pasajes de la Biblia que sirven de introducción al contenido que le sigue. Y en esta ocasión nos habla Génesis 3, nos indica que leamos Génesis 3 hasta el capítulo 9, Éxodo número 20 y Romanos número 13. Es interesante que estos pasajes ambos se relacionan con lo que es la ley, la libertad y el gobierno, y en unos minutos vamos a ver por qué razón. Pero también podemos ver la secuencia de ellos, y es que con el capítulo 3 se inicia con la caída del ser humano, cuando entra el pecado, la maldad y la catástrofe a la humanidad y al mundo entero. De allí se podrá extraer, como veremos en un minuto también, cuál es la consecuencia económica del pecado. Por supuesto, en Éxodo capítulo 20 tenemos la lista de los 10 mandamientos, en donde podremos ver, de acuerdo a este estudio, cómo cada mandamiento se puede aprender desde la perspectiva económica y cómo cada mandamiento, el cumplirlo o el no hacerlo o el violarlo, afecta finalmente la vida en sociedad, tocando a la economía, al gobierno, a la ley en general. Y por supuesto Romanos número 13 nos habla también de la institución de la policía o de la ley gubernamental, en donde San Pablo nos dice que sométase todo hombre a toda potestad superior. Antes de comenzar, en el capítulo número 1, el principio fundamental es que Dios es el dueño de todas las cosas. Las cosas no son producidas por el azar, sino por la obra creadora e inteligente de Dios en el universo. Eso lo hace a Él, el soberano, el que hace como le plazca y que actúa con propósito, que creó todas las cosas para su gloria y por lo tanto todas le pertenecen a Él. De esa misma forma, los seres humanos reflejamos su imagen, en que podemos ser productivos y cada que producimos algo nos hacemos dueños. Podemos aprender que Dios puso al hombre con dignidad para que trabajara por placer. Trabajaba por placer, tenía el privilegio de trabajar, a seguir el ejemplo del Creador, que había sido el primer trabajador, ya que dedicó 6 días a la creación del cielo, de la tierra y a el principio más sencillo, un principio sencillo y fundamental que va de la mano con que Dios es el dueño de todo, y es que el hombre ha sido puesto para administrar o ser un mayordomo de todo lo que Dios. Número 1, entender cuál es el impacto del pecado en la economía. Número 2, ver la importancia de la ley en el crecimiento económico. Y número 3, reconocer la función del gobierno civil en cualquier sistema económico. Nos lo bosqueja en 7 partes. Voy a simplemente extraer lo que considero es muy importante para mí o es muy relevante para nosotros de cada una de estas 7. Ya depende de usted si quiere o si está haciendo el estudio ver el resto a más profundidad y a más amplitud. En la parte número 1 nos cita de nuevo la lectura de Génesis capítulo 3 y nos dice que la maldición de Dios sobre la tierra es que ahora hay escasez, más allá de las limitaciones naturales de tiempo y espacio. Ustedes recordarán que en el episodio número 1 vimos que aún antes de la caída, en un mundo perfecto, Dios implementó, o mejor dicho, permitió que existieran recursos limitados. Estos recursos limitados son de tiempo, espacio, que luego se traducen a capital, etc. Sobre estos recursos limitados, el hombre se suponía que debía decidir con el fin de ser un administrador o un mayordomo ante Dios y ir al resto del planeta. No obstante, cuando el hombre decide comer de aquello que era propiedad de Dios, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, la consecuencia económica del pecado es la escasez. Ahí es donde se responde la pregunta al título. El problema económico
del pecado es la escasez. Desde esta perspectiva aprendemos que el problema que hay en el mundo a nivel económico no es la redistribución, no es un contraste entre los primeros dos capítulos de Génesis y ya luego el tercero y de ahí adelante hasta el día de hoy, que es lo que estamos viviendo, es la escasez. Ahora, antes de que el hombre cayera en pecado, él disfrutaba la abundancia. Es difícil imaginar, dice el autor, cuán abundante era el jardín del Edén. El hombre decidía qué día probar una fruta, qué día navegar o ir a explorar el jardín. Imagínense los ríos. El capítulo 2 nos dice que había oro, delio, entre otras piedras preciosas. Pero ahora el hombre ya no trabajaba por placer. Ya no era un privilegio, sino que era una obligación. Ahora la respuesta que él tenía que responder es: ¿cómo voy a sobrevivir? Ahora la escasez lo obligaba a sobrevivir por medio del trabajo, que era mucho más duro. Ahora tenía que trabajar, teniendo en cuenta que el hombre ahora se envejecía, tenía que morir, se enfermaba. Le sumamos algo muy interesante, y es que generalmente creemos que el resto del planeta era igual de fecundo, abundante y hermoso como lo era el jardín del Edén. Sin embargo, parte de este estudio nos enseña y nos lleva a comprender, y en realidad si estudiamos otros temas de la teología, como la teología pactual o la teología bíblica, podremos apreciar de que el resto de la tierra no era igual de frondoso. Eso consistía en mandato cultural, en embellecer el resto del planeta como lo era el jardín del Edén. Por eso en la Reina Valera se nos dice que en el final del capítulo 3 de Génesis, que espinos y abrojos y con el sudor de tu frente trabajarás por el pan. Así que era un terreno desconocido, un terreno caótico, inhóspito, un terreno por explorar. Solo imagínense el miedo que sentía Adán y Eva cuando fueron expulsados. Y quiero que pensemos en lo siguiente: generalmente en el arte se nos presenta a una Adán y Eva tristes porque salían del jardín del Edén. Pero ¿será que estaban tristes por haber ofendido a Dios? ¿Será que estaban tristes por haber perdido el privilegio de obedecer a Dios como les había dicho? No es así. Ellos querían los privilegios del jardín del Edén, la abundancia que había allí. De lo contrario, Dios no diría que no habría puesto dos ángeles con llamas de fuego, con espadas con llamas de fuego en la puerta del jardín para que el hombre no extienda su mano, la alargue y tome del árbol de la vida. En otras palabras, el hombre quería el privilegio y la abundancia que había en el jardín del Edén, pero ahora tendría que ir a un lugar que había escasez y que era caótico. Número 2. La escasez combinada, dice el autor, junto con el pecado y la ignorancia consistentemente conllevan a la pobreza. Acerca de la importancia de lo que es ser mayordomos. Y por eso en nuestra vida familiar y en nuestra crianza deberíamos aprender acerca de eso. Los jóvenes y los niños deberían aprender que son llamados a administrar sus juguetes, a administrar el dinero que reciben, a administrar su tiempo, a administrar sus estudios. Para eso fuimos creados, no solo para vivir dentro del ámbito espiritual, fuimos creados para vivir dentro de este mundo material. 4. El autor nos habla de algo muy importante y que vamos a continuar observando a través de todo este estudio, y es que nos habla de la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Ambas descendencias asumen unas posiciones y actitudes muy opuestas. Esto eventualmente se va a traducir o a verse en forma de paralelo en lo que el Señor le dijo a la mujer al final del capítulo 3, y es que la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer estarán en guerra, y esta guerra se manifestará entre el reino de Satanás y el reino de las tinieblas. Y en medio de todo esto, la economía siempre tendrá un rol muy importante que jugar. Nos da una perspectiva económica de los 10 mandamientos, y de hecho el autor mismo reconoce lo siguiente: aunque los 10 mandamientos contienen aspectos personales sobre los mismos, también poseen un aspecto corporativo y social que tiene gran impacto en nuestras vidas económicas. Por ejemplo, no tendrás otros dioses. Este mandamiento nos lleva a ser mayordomos fieles y a reconocer que todo le pertenece a Dios. No te harás imagen. Esto nos invita a que no debemos fabricar ídolos de nadie en nuestra comunidad ni de nada que podamos crear, es decir,
nuestros productos o servicios no sean nuestros dioses, no tomar el nombre del Señor en vano. Esto es algo que en nuestra cultura se ve mucho con las personas que se echan la bendición o que invocan la sangre de Cristo, y es ver a Dios como un talismán que les trae suerte. Esto económicamente no ataca, mejor dicho, esta práctica de ver a Dios como algo que trae suerte. Lo que trae bendición y prosperidad económica es el trabajo. No tomarás el nombre del Señor en vano, ese ya lo mencioné. El día del reposo, este es muy importante porque invita a que las máquinas, los animales, los esclavos y toda la familia pueda descansar. Una economía que no descanse eventualmente va a fatigar a sus empleados y va a convertir una sociedad netamente secular en que no se acuerda de Dios. Honrar a los padres es reconociendo las estructuras de autoridad que comienza por el hogar y que finalmente tendrá efectos en la sociedad. No matarás, el sexto mandamiento, protege la vida humana. Es imposible trabajar y negociar por mucho tiempo en un ambiente de muerte, afirma el autor. Es decir, para que se reduzca la escasez, para que haya prosperidad, o para usar otra palabra, para que una economía funcione, la ley debe proteger la vida humana. No cometerás adulterio, el autor dice, una sociedad que menosprecie la importancia del matrimonio y la familia erosiona las murallas que sostienen la base de la economía. No robarás, por supuesto, un sistema económico sano prohíbe robar, ya que no robarás asume que la propiedad privada es respaldada por Dios. Lo que el hombre produce es suyo y por lo tanto no robarás. Asume que existe la propiedad privada. No darás falso testimonio. Para poder hacer negocios y mercados efectivos a largo plazo, hay que confiar en la integridad de las personas. Por eso se diseñan contratos y acuerdos para que no haya mentira. Y finalmente, el no codiciarás, pues nos devuelve a lo mismo. Una economía conformada por personas que luchan por no codiciar, sin duda será una economía que prospera, afirma el autor. El autor ahora llega a la sección en donde habla de la ley como la policía o el ejército. Esto es interesante, la primera vez que aparece la policía en la Biblia es en Génesis 3, en el final. Son los dos ángeles que están protegiendo la entrada. Los mismos ángeles aparecen cuando Josué va de regreso a esa tierra prometida. Así que, para resumir, entonces, el problema económico, el pecado es la escasez. No es la redistribución, es la escasez. Para poder reducir la escasez hay sistemas económicos que funcionan mejor que otros. Dios ha impuesto la ley para proteger la vida, proteger la familia, proteger una estructura de autoridad, proteger la propiedad privada. Voy a finalizar con un breve comentario a este capítulo. Creo que es un comentario tremendo, ya que las ideas que generalmente se aprenden en nuestro sistema educativo o en las noticias, en los medios de comunicación, es que el problema que enfrenta el mundo es la redistribución. Y como consecuencia se pierde de vista que tenemos un problema que ha sido la consecuencia de la desobediencia del hombre delante de Dios, y es la escasez. La escasez es la consecuencia de que seamos pecadores. Por haber fallado a Dios, hemos traído la escasez, pues Dios nos creó dentro de un mundo abundante. Ahora, esto no justifica tampoco la enseñanza del Evangelio de la prosperidad, que garantiza de que si haces ciertas cosas tendrás prosperidad y abundancia. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la escasez se reduce por medio del trabajo y por medio de la ley. Es la ley lo que permite que el hombre sea protegido, así como el Señor le dijo a Noé que el hombre o que fuese muerto por otro hombre o por un animal debería morir a la espada. Lo mismo que Jesucristo reafirma, el que a espada muere, a espada morirá. Y eventualmente San Pablo también dice que el magistrado no lleva en vano la daga, como diría el griego, para ejercer temor sobre los demás. Cuando se ejecuta castigo sobre la mala obra, el corazón de los hombres teme, pero cuando no se hace, se
inclina de continuo al mal. Entonces es muy interesante verlo desde esta perspectiva y es un llamado para nosotros a reconocer la autoridad de Dios en medio de la policía, aunque funcione de forma imperfecta o no sea ideal. Es mejor tenerla a no tenerla, y que fue instituida por Dios, y que el mandato de nosotros dominar el conocimiento, dominar la creación, tener hijos, tener familias e ir hasta lo último de la tierra sigue permanente, aunque ahora el desafío es que ¿cómo sobreviviremos? Tenemos escasez, tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente y somos personas imperfectas. Muy bien, entonces ojalá puedas profundizar mucho más en este capítulo de este libro. No olvides descargarlo, darle me gusta, suscríbete a la campana si quieres y compártelo con tus amigos. Comenta, haz preguntas y gracias de nuevo por ver este video. Saludos, chao.